Hola, en este vídeo vamos a hablar de un arma esencial para cualquier fotógrafo, que es saber conocer bien y saber trabajar bien la profundidad de campo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿la profundidad de campo qué es? Vale, la profundidad de campo es la zona de la imagen que está razonablemente nítida. Habréis visto imágenes en las que veis una persona y veis todo el fondo desenfocado, por ejemplo. Pues ahí estaríamos hablando de que hay una profundidad de campo muy pequeña. Está enfocada la persona, se le ve la cara, está enfocado, pero ya el fondo está desenfocado. Incluso podéis encontrar retratos en los que los ojos están enfocados y a partir de media cara, hacia la oreja, hacia la ropa, ya empieza a desenfocar, porque tiene una profundidad de campo muy pequeña. En cambio, habréis visto también, por ejemplo, fotografías de paisajes en la que la primera piedra que aparece en primer plano hasta, lo que sé, el agua, las montañas y el cielo, todo hasta el infinito, desde el primer plano hasta el infinito, todo está enfocado. Entonces hablamos de que hay una profundidad de campo total, ¿de acuerdo? Bien, es bastante importante saber manejar muy bien la profundidad de campo con nuestra cámara, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver un ejemplo. En este ejemplo la profundidad de campo es máxima, puesto que desde el primer plano, aquí vemos las piedras o las conchitas de la playa, la vegetación está enfocado, el segundo plano, la primera línea de agua está enfocado, pero es que todo esto está enfocado, las montañas del fondo están enfocadas y el cielo también. ¿Vale? ¿Cómo hemos conseguido esto? Esto lo hemos conseguido con una distancia focal corta y con un diafragma cerrado. Acordaros, un diafragma cerrado, por ejemplo, sería f11, f16. Entonces hemos conseguido una profundidad de campo total. Esto no tiene nada que ver con esto. ¿Veis? Aquí la cara está enfocada, pero el fondo está desenfocado. Con lo cual podemos crear un efecto determinado que a veces nos puede interesar, bien para dar mayor protagonismo a la foto, bien para dar un toque de belleza extra a nuestra fotografía y a veces también para eliminar cosas en el fondo y que no se vea exactamente lo que son. Desde luego, lo primero que consigue es que la vista vaya al sujeto de interés. El ojo es vago, el ojo no puede detenerse en la zona desenfocada, el ojo enseguida busca una zona enfocada porque ahí es donde descansa la vista. Entonces, cuando pongáis una parte enfocada y otra desenfocada, la vista, el espectador siempre va a ir aquí. Si os dais cuenta, esta foto en cuanto la miras, te vas a la cara y te vas a la mirada, y concretamente a este ojo que está más claro que este. ¿De acuerdo? Entonces, la profundidad de campo, fundamental conocerla y saberla trabajar. Bien. La profundidad de campo depende de 4 cosas. Depende del tamaño del sensor. Los que tengáis una reflex de full frame es más fácil variar la profundidad de campo. Los que tengáis una reflex de consumo, una reflex normal, que tiene un sensor más pequeño, es más fácil conseguir una profundidad de campo total, pero es más difícil desenfocar. Vale. Lo segundo de lo que depende es de la distancia focal. Si tenemos un zoom, por ejemplo, un 55-200, y lo ponemos a 200, es más fácil desenfocar el fondo con un 200 que con un 18. Con un 18 nos va a costar. En tercer lugar, depende del diafragma, ya hemos visto, diafragma más abierto, menos profundidad tenemos. Y por último, la distancia que hay entre los objetos. Si hacemos una foto a un objeto muy cercano y el fondo está lejano, es fácil desenfocarlo. Pero si estamos alejados tanto del sujeto como del fondo y ambos están juntos, no podremos desenfocar uno del otro porque estarán en planos contiguos y serán casi idénticos para nosotros que estaremos alejados. ¿De acuerdo? Aquí os pongo unos ejemplos. Esta fotografía está hecha con un 18 mm a f16, distancia focal corta, diafragma cerrado, igual a profundidad de campo total. Como veis, se ven los 3 objetos, las 3 cámaras, perfectamente. Vale, vamos a ver, vamos a hacer una variación. Ahora hemos aumentado la distancia focal y hemos abierto más el diafragma. ¿Qué pasa? Aún se ve que son 3 cámaras, esta está enfocada, pero esta ya empieza a estar desenfocada y aquella está totalmente ya desenfocada. ¿Veis la diferencia? Anterior 18 mm f16, en esta 50 mm f5,6. Mirad lo que pasa ahora. Un 100 mm, aumento mucho la distancia focal y abro el diafragma todo lo que podía. 2,8. ¿Qué pasa? Esta última cámara es un borrón, porque sabemos que es una cámara y aquí hay otra de referencia, pero en realidad ya no nos permite ver nada. Esta se queda desenfocada y en cambio la primera permanece perfectamente nítida, aunque vemos que aquí esta rueda y el botón de arrastre de película parece que ya empieza a desenfocarse un poco, ¿de acuerdo? Porque el foco está puesto aquí delante, en el objetivo. Bien, aquí lo podéis ver, la diferencia que hay dependiendo de la distancia
entre el sujeto y el fondo, lo que os explicaba antes. Esta figura y este libro están pegados uno al otro. Entonces yo tengo un 100 milímetros, que es una distancia focal larga, un diafragma cerrado y está todo enfocado. Ahora lo que vamos a hacer es separar la figura del fondo. Mirad, hemos separado la figura del fondo, hemos abierto diafragma y enseguida el fondo se nos ha desenfocado. Porque sabíamos lo que era, pero bueno, aunque se puede percibir que es una figura imana y tal, pero lo hemos desenfocado permaneciendo el sujeto de interés perfectamente en foco. Esto a 100 milímetros f4. Mirad si encima lo dejamos igual y abrimos el diafragma un punto más. f4, mirad, f2,8. Se desenfoca el fondo totalmente y esto permanece nítido, cobrando intensidad y cobrando protagonismo. ¿De acuerdo? La profundidad de campo es algo que os tenéis que aprender. Os va a permitir eliminar objetos del fondo, resaltar zonas de la imagen que deseéis. Es un arma muy creativa y que conviene dominar. Lo que no puede ser es hacer la foto y esto ha salido desenfocado, aquella no, pero no sé por qué. No. Vamos a intentar dominar nosotros la cámara y decir, no, he sacado enfocado esto porque quería y aquello desenfocado porque yo quería. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí os pongo un pequeño ejemplo fácil de hacer en casa para que practiquéis, que es poner 5 objetos iguales, en este caso 5 nueces, e intentar conseguir, primero en la primera fotografía, las 5 nueces perfectamente enfocadas, como veis, y en la segunda foto solo la primera enfocada y que vaya bajando el desenfoque hasta que la última se convierta en una mancha y nada más. También podéis practicar intentando hacer retratos, porque en los retratos gana mucho ese desenfoque de fondo. Os pongo esta fotografía para acabar el vídeo y que la veáis.